hebra codificante. Se copia el mensaje de la hebra de abajo. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo esto? ¿Por qué es la información de la de abajo la que se lee? Disculpa, Franco. Sí, Yo tenía entendido, según el apunte, que la hebra molde era la de 3' a 5' y si se sintetizaba de 5' a 3'. sí. Yo añado nucleótidos siempre de 3 a 5. Ujú. Siempre, siempre. Pero justamente te dice, la que se copia, la que se transcribe, es la de 5 a 3. Bien. La síntesis es de 3 a 5. Pero Ujú. la transcripción se realiza con la cadena 5 a 3. Bien, ahí ¿Entiendes? entendí. Gracias. Bien. Y luego vamos a ver que cuando estuvieron en una clase de ácidos nucleicos, ustedes vieron que cuando yo hacía mi copia, mi ARN, cuando yo hacía el intercambio de bases, justamente estaba viendo eso que decía Agustín, cuando yo hacía el intercambio de bases, la timina, lo que era la timina en mi ADN, va a ser intercambiada por otro nucleótido. Cuando yo haga mi copia de ARN, es decir, cuando yo ponga mi ARN acá mensajero, yo no puedo poner timina. Entonces, la timina va a ser intercambiada por otro nucleótido, un nucleótido de uracilo, un uracilo monofosfato. Entonces, yo cuando copio acá esta información, en vez de timina, porque es ARN, va a tener uracilo. Cuando ustedes vean que tiene un nucleótido de uracilo, le están hablando del ARN. Es decir, si ustedes le piden que, por ejemplo, les doy un ejemplo que presten atención porque le van a poner así. Si a mí me piden la hebra complementaria a la que me están dando y me piden una hebra de ADN, si entre las opciones veo una que coincide pero tiene uracilo, eso es ARN. En cambio, si me piden una transcripción de una hebra de ADN, yo sé que la transcripción se hace en un ARN mensajero, se hace en un ARN. Entonces la transcripción va a tener uracilo. Es decir, esa es la forma de yo saber si me está hablando de ADN o ARN. Y dependiendo de lo que a mí me pida, yo puedo responder una hebra de ADN o de ARN. ¿Se entiende? ¿Y se entendió esto? ¿Cómo es que funciona? Sí. Bien. Paso. Síganos. Entonces, hay que fijar unos conceptos muy importantes, ¿sí? Primero que todo, así como lo que era el ADN, la enzima que se encargaba de sintetizar el cebador de nucleótidos era la ADN polimerasa. Cuando hablamos de transcripción, hablamos de la ARN polimerasa. Es la que se va a encargar de catalizar la transcripción, la reacción de transcripción, porque ustedes, como vieron en ADN, también se habla de una reacción por la cual se van a añadir nucleótidos a la cadena. Y el proceso de añadir nucleótidos a la cadena de ARN mensajero es la misma reacción. La misma reacción donde llega un nucleótido trifosfato, rompe dos fosfatos y se une. La misma reacción. En el caso del ADN, era la ADN polimerasa. En el caso del ARN, vamos a hablar de la ARN polimerasa. Es esa diferencia, además, que parece una tontería, pero les pueden preguntar, tienen que saber que existe esa diferencia en la transcripción en la ARN polimerasa. Cuando hablamos de replicación es ADN polimerasa. Bien. ¿Y ustedes se acuerdan
que cuando yo usaba una pentosa para armar la estructura de mi nucleótido para el ARN, yo no usaba desoxirribosa, sino que uso ribosa. Y ustedes saben que cuál era la diferencia, que en la desoxirribosa a mí me faltaba un grupo oxidrilo. Es decir, en el carbono 2 de mi desoxirribosa solamente voy a tener un hidrógeno. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esta diferencia? El grupo oxidrilo, es decir, el grupo OH, es muy reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede reaccionar con cualquier compuesto con mucha facilidad, porque el grupo oxidrilo es muy reactivo. Entonces, yo no puedo tener esos dos oxidrilos haciendo mi ADN. ¿Por qué? Porque mi ADN me va a guardar mi información genética, es decir, no puede reaccionar con nada, no puede sufrir ningún cambio, ningún daño, ninguna mutación. Entonces, por eso es que se usa la desoxirribosa para hacer ADN. Sale ese grupo oxidrilo y solamente queda hidrógeno. Eso es muy importante. ¿A qué se debe la reactividad del ARN? A que el carbono 2 de su pentosa tiene otro grupo oxidrilo. Ustedes se acuerdan esta pentosa, ¿no? Bien. Este era el carbono 1, 2, 3, 4 y acá 5. Acá, si estoy hablando de una ribosa, yo voy a tener dos grupos oxidrilos. Si estoy hablando de una desoxirribosa con la que hago la ADN, voy a tener en mi carbono 3 un grupo oxidrilo, en mi carbono 2 un hidrógeno. Esto es desoxirribosa. Y esto es ribosa. Es decir, la ribosa, que es la que hace el ARN, tiene a los dos oxidrilos. Es decir, es mucho más reactivo que mi desoxirribosa, justamente por la presencia de los dos grupos oxidrilos. Es decir, es mucho más peligroso que esta desoxirribosa, es mucho menos reactiva la desoxirribosa. Por eso es que hacemos ADN con desoxirribosa, por esa menor reactividad, esa menor capacidad para reaccionar con lo que haya en el medio. Justamente lo que pasa en el G2, lo que pasa en la etapa de ciclo celular de reparaciones, es para reparar con las cosas que ya reaccionó el ADN cuando yo sinteticé, cuando yo ya estaba duplicando. Es decir, imagínense que ya reacciona aún teniendo la desoxirribosa como parte de su estructura como nucleótido. Si tuviera la ribosa con los dos oxidrilos, sería un desastre, reaccionaría con todo, mutaría, había muchísimos errores. Por eso es tan importante y por eso el organismo, a medida que fue evolucionando, fue desplazando la carga de ser el depósito de información genética al ADN, justamente por su estructura. Se vio que era mucho más estable. ¿Y cuál era la diferencia? Ese oxidrilo. Esa es la diferencia de por qué se elige el cuerpo humano al ADN para guardar la información y no al ARN. Eso fue puramente evolución. Bien. Luego tenemos que sentar un concepto importante que es el gen. Bien. Cuando yo tenga mi cadena, esto de lo del grupo oxidrilo es pregunta de examen. Se preguntó justamente eso, a qué sería la reactividad del ARN, y por eso lo expliqué y por eso lo pongo acá, porque es preguntable, muy probable que le pregunten. Bueno, cuando yo tengo mi cadena va a tener lo que se llama
codones. ¿Qué es un codón? Es una secuencia de 3 bases. Esto de acá, por ejemplo, una secuencia de 3 bases, esto se llama codón. Y cada codón, cada secuencia de 3 bases, que hay muchas combinaciones, me van a dar una proteína u otra. Bien. ¿Cómo me da esto? Porque cada base a mí me va a sintetizar un aminoácido diferente. Es decir, yo de la adenina, citosina, timina, capaz que voy a sintetizar valina. De la adenina, guanina, citosina, capaz que voy a sintetizar triptófano. Y así se va armando el polipeptido. Y yo de la timina, citosina, guanina, capaz que voy a hacer leucina. Bien. Esa información de qué yo tengo que hacer, qué proteína, qué aminoácido tiene que hacer mi ADN, se llama gen. Es el segmento del ADN que posee información genética. No todo mi ADN se va a estar leyendo. Entonces, yo puedo tener, esto quiero que me presten mucha atención, yo en mi célula voy a tener todo mi genoma, es decir, voy a tener toda mi información genética, pero una célula le importa tener la información para hacer solamente su función, la función que va a hacer esa célula. Entonces, los genes que a ella le importa que ella lea, van a ser los genes que necesite para cumplir su función. ¿Entiendes? Entonces, todos los otros también van a ser genes que posea, pero no los va a leer. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, yo tengo una célula del hígado, un hepatocito. ¿Qué le dice bien a esa célula del hígado? Tiene que ser hepatocito, que tiene que cumplir funciones en el hígado, que tiene que cumplir funciones mayormente metabólicas. Sus genes, los genes que se expresan en esa célula. ¿Y por qué esa célula, ese hepatocito, no se convirtió en una célula intestinal del intestino delgado, en un enterocito? Porque esos genes no se leen. Solamente se leen los genes que le dicen que sea hepatocito y no enterocito. Bien, entonces, le llamamos gen al segmento del ADN que a mí me va a servir como depósito de información genética y que me va a servir para sintetizar un polipéptido. Si ustedes leyeron el material, van a ver que hubieron diferentes definiciones de genes y fue evolucionando. ¿Cuál se quedó como verdadera? Esa que les puse ahí. Es el fragmento, es un depósito de información genética que a mí me sirve para codificar un polipéptido, es decir, una proteína. Si yo estoy en un tipo de célula u otra, yo voy a leer genes y otros no. Depende de los genes que yo necesite y que yo voy a cumplir esa función. Por ejemplo, yo, Franco, yo capaz que yo en mi ADN tengo todo el genoma de la raza humana. Tengo los genes para ser futbolista, basquetbolista, científico, constructor, ingeniero, mecánico. Pero yo ahora estoy dando clases y estoy